Bienvenidos otra vez a mi cocina. En el video de hoy quiero hablarles de un ingrediente universal, el arroz, un alimento delicioso y fácil de preparar. Y es que en el mundo existen más de 40.000 variedades de arroz y aunque muy seguramente cada una tiene una forma especial de prepararse, todas comparten puntos en comunes en su preparación. Así que sin más preámbulos, aquí les dejo 4 consejos para preparar un arroz espectacular. Tip número 1. ¿Qué tipo de arroz usar? Y bueno, aunque existen más de 40.000 variedades de arroz en el mundo, las podemos categorizar en 3 tipos diferentes dependiendo del tamaño de su grano. Y estos 3 tipos de arroz tienen propiedades diferentes que van a influenciar nuestra preparación. Por ejemplo, los arroces de grano largo son arroces que tienen un contenido de almidón muy bajo y por consiguiente nos van a dar un arroz suelto, un poco más seco y que no se va a apelmazar. Estos son muy comunes en las preparaciones de la India, por ejemplo, donde se usan arroz basmati y arroz jazmín. Los arroces de grano medio, en cambio, son más generalizados en la gastronomía latinoamericana y los usamos mucho para preparaciones dulces como el arroz con leche o como guarnición y acompañante en el arroz blanco. Muy bueno. Suelen tener un poco más de almidón que los arroces de grano largo y por eso también al prepararse se apelmazan un poco más y son un poco más gomosos. Por último están los arroces de grano corto, que son ideales para el sushi porque tienen un alto contenido de almidón, lo cual genera que se apelmacen fácil y se puedan hacer formas y figuras como por ejemplo los nigiris o bueno, esas formas que vemos en la gastronomía japonesa. También el risotto se usa mucho arroces de grano corto porque al agitarlo y revolverlo genera esa textura cremosa tan rica del risotto. Tip número 2. ¿Lavar o no lavar el arroz? Es la pregunta del millón y ha dividido a la gastronomía en 2 desde tiempos inmemoriales. Hay quienes dicen que siempre se debe lavar el arroz y hay quienes dicen que nunca se debe lavar el arroz. Pero en realidad la respuesta es depende. Si bien es cierto que en el proceso de cosecha el arroz se puede combinar con algunas impurezas y algunos sólidos, como por ejemplo piedras, la verdad es que actualmente en las plantas que procesan el arroz se hace un muy buen control de calidad y es muy raro encontrar este tipo de sólidos o impurezas en el arroz. Inevitablemente lavar el arroz implica quitarle un poco de su almidón. Entonces, por ejemplo, si tengo un arroz de grano medio y quiero que me quede un poco más suelto, es preferible lavarlo para quitarle un poco más de su almidón y que quede un poco más suelto y no tan pegajoso. Si por el contrario tengo un arroz de grano largo como el basmati, no lo voy a lavar porque ya de por sí tiene muy poco almidón y si lo lavo y lo cocino va a quedar muy duro y muy seco. Si ustedes quieren lavar su arroz y no saben hasta qué momento dejar de lavarlo, lo que se acostumbra es lavarlo hasta que el agua empiece a salir un poco más clara. Esto quiere decir que ya el almidón que está en su exterior ha sido lavado casi que por completo. Pero nuevamente, lavar o no el arroz depende de lo que queramos preparar. Antes de pasar al tip número 3, recuerda darle un pulgar arriba a este video si te ha gustado hasta ahora. Tip número 3. Nacrar el arroz. Nacrar o nacarar el arroz consiste básicamente en darle una cocción previa en aceite o en mantequilla antes de agregar el líquido. Pero mucho cuidado que no queremos tostarlo. Lo vamos a sofreír hasta que veamos que empieza a tornarse de un color blanco opaco. Este proceso lo que hace es fortalecer las cadenas de almidón del arroz y va a ayudar a que conserve su estructura. Es una forma de lograr una textura seca y suelta en un arroz que tiene demasiado almidón. O sea que si no tenemos arroz de grano largo, podemos nacrar nuestro arroz de grano medio y vamos a tener una textura más o menos similar. Si quieres ver cómo nacro yo el arroz, los invito a ver esta receta de arroz con pollo, deliciosa. Tip número 4. ¿Cómo preparar el arroz? Si queremos preparar un arroz blanco como un acompañamiento a un plato principal, les voy a mostrar la forma como yo lo preparo. Normalmente yo uso arroz de grano medio. Y dependiendo de si quiero que el arroz me quede un poco más suelto y seco, entonces lo lavo y lo nacro. Si prefiero un arroz un poco más acotudo y húmedo, entonces no lo lavo y no lo nacro. Nuevamente, depende de lo que queremos. Pero para preparar el arroz, siempre uso este método que es súper sencillo. Lo que hago es ponerlo en una olla a fuego medio bajo y después lo cubro completamente con agua o caldo si le quiero dar un sabor especial. Sazono con sal y lo mezclo suavemente para no activar los almidones aún y lo tapo. Lo dejo tapado a fuego medio bajo durante 30 minutos y ya está.
no lo toco. Confíen en el proceso, no vayan a destapar el arroz porque el vapor del agua o del líquido que estamos usando de cocción va a hacer que el arroz se cocine en estos 30 minutos y quede en su punto. Luego de los 30 minutos lo que voy a hacer es destapar el arroz y con la ayuda de un cucharón lo voy a mover de afuera hacia adentro para liberar un poco el vapor. Y ya tengo listo mi acompañamiento. Así preparo yo un arroz blanco en 30 minutos sin preocupaciones en el intermedio. Ahora, si lo que queremos preparar es un risotto o un arroz con leche o un arroz para sushi, la preparación es totalmente distinta y es mejor seguir el paso a paso de esa preparación en particular. Este método de 30 minutos es para preparar un arroz blanco como acompañamiento. Nos vemos a la próxima. Buen provecho. Y el arroz integral, ese es otro tema, pero ese lo dejo para un próximo video.